Documento falso, mano temblorosa y lágrimas secas. Mientras el ataúd de mi marido descendía a la tierra, mi nuera sonreía con mi testamento adulterado en el bolso. «Ahora esta casa es mía», susurró cuando me abrazó. En ese momento entendí que el luto sería mi menor problema. Mi nombre es Concepción Almendros, tengo 79 años, y nunca imaginé que después de enterrar a mi compañero de 57 años tendría que luchar por el techo que construimos juntos. Pero la vida tiene esas ironías. Cuando pensamos que el dolor de la pérdida es el límite del sufrimiento, descubrimos que la codicia de quien debería consolarnos puede ser aún más devastadora. ¿Desde dónde estás siguiendo esta historia? Comenta abajo tu ciudad. Quiero saber cuántas Concepciones nos están viendo por España. Tu comentario ayuda a este canal a alcanzar más personas que necesitan escuchar este mensaje de fuerza y superación. Todavía siento el olor de aquel día. Papel mojado, lirios marchitos y café frío. El velatorio de Eduardo estaba llegando a su fin cuando noté a Mariana hurgando en mi bolso. Pensé que quizás buscaba un pañuelo. 57 años de matrimonio terminados en una lluviosa mañana de abril, y a los 79 años me vi sola por primera vez desde los 22. Ex profesora de matemáticas del Instituto Técnico, hoy soy propietaria del Acogedor de la Abuela, microempresa de hospedaje que nació del dolor y floreció con dignidad. En aquel primer día sin Eduardo, el silencio de la casa era ensordecedor. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto contaba una historia. El reloj de pared que compramos en nuestro viaje a Granada en nuestro 30º aniversario seguía marcando el tiempo, indiferente al hecho de que, para mí, el tiempo se había congelado. Tomé el portarretratos de nuestro último viaje juntos, 2 años antes. Estábamos sentados en una cafetería en Lisboa, Eduardo con su sombrero de paja y yo con un pañuelo rojo en el cuello. Sonrisas espontáneas, miradas cómplices, manos entrelazadas. «¿Cómo seguiré sin ti?», pregunté en voz alta al vacío. Mi casa en Toledo siempre fue mi refugio. Comprada con el dinero de la herencia de mi padre y los ahorros de una vida enseñando. Sus paredes de piedra y el jardín con jacarandas eran el símbolo de la libertad que construimos, Eduardo y yo. 2 plantas, 5 habitaciones, una biblioteca que Eduardo cariñosamente llamaba el Templo de Concepción, y una cocina amplia donde pasamos incontables mañanas de domingo haciendo pan casero y planes para el futuro. Un futuro que ahora tendría que enfrentar sola. Especialmente querido para mí, era el banco de madera tallada que Eduardo me regaló en nuestro 30º aniversario. Posicionado estratégicamente bajo la jacaranda más grande del jardín, tenía una vista privilegiada a las montañas. «Para cuando quieras sentarte y pensar», decía la plaquita de latón clavada en el respaldo. Era mi lugar sagrado, mi espacio de reflexión. Y fue exactamente allí donde me senté cuando todos se fueron después del funeral, excepto Ricardo, nuestro hijo, y Mariana, mi nuera. Ricardo siempre fue un hijo amoroso, pero débil de espíritu. Hijo único, quizás nos equivocamos al protegerlo demasiado. A sus 48 años, era un hombre de apariencia cansada, con entradas pronunciadas en el cabello castaño, gafas de armazón pesado y una postura ligeramente encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Graduado en administración, trabajaba en un banco desde hacía 20 años, siempre en el mismo cargo, siempre quejándose de las mismas cosas, pero sin valor para cambiar. Su matrimonio con Mariana seguía la misma lógica: descontento constante, acomodación permanente. Mariana era lo opuesto: asertiva, calculadora, determinada. 10 años más joven que Ricardo, mantenía una apariencia impecable. Cabello rubio siempre alineado en un corte Chanel, uñas perfectamente arregladas, ropa cara pero discreta. Nunca trabajó formalmente, prefiriendo lo que ella llamaba administrar la familia, lo que, en la práctica, significaba controlar las finanzas, las decisiones y principalmente a Ricardo. «Concepción, necesitamos hablar sobre la casa». La voz de Mariana cortó el silencio como un cuchillo sin filo, dolorosamente arrastrada. Estaba parada junto al banco, bloqueando a propósito mi vista hacia el jardín. «Ahora que Eduardo ya no está, no tiene sentido que te quedes sola en este caserón». El tono condescendiente no me pasó desapercibido.
Mariana siempre tuvo la costumbre de hablarme como si yo fuera una niña obstinada o una anciana senil, a pesar de haber sido profesora universitaria durante décadas y aún resolver ecuaciones diferenciales por diversión. Miré a Ricardo, sus ojos rojos fijos en el suelo, las manos inquietas jugando con un botón suelto de la chaqueta que había usado en el funeral. Siempre fue así, evitando confrontaciones, especialmente con su esposa. 23 años de matrimonio y 3 hijos después, parecía que su columna vertebral se había disuelto completamente en presencia de ella. «Mamá», comenzó, con voz baja y vacilante, «estamos preocupados. Son 5 habitaciones, 2 plantas, el jardín para cuidar. Es mucho». Noté cómo repetía las exactas palabras que probablemente Mariana había ensayado con él. Típico. Ricardo raramente tenía opiniones propias cuando su esposa estaba cerca. Era como si tuviera un guión a seguir, escrito por ella, con entonaciones y pausas predeterminadas. Apreté la alianza de oro en mi dedo, girándola como hacía cuando necesitaba pensar. Este anillo, mi segundo objeto símbolo, siempre me recordaba que las decisiones importantes exigen calma. Fue el primer regalo que Eduardo me dio, cuando aún éramos novios. «No es un anillo de compromiso», había dicho. «Es un símbolo de mi compromiso contigo, independientemente de lo que el futuro nos depare». El futuro nos deparó un matrimonio de casi 6 décadas, 3 abortos espontáneos antes de conseguir tener a Ricardo, la construcción de una vida compartida y, ahora, una despedida inesperada. «Estoy perfectamente capacitada para cuidar mi casa», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Tengo a Jaime que viene a cortar el césped quincenalmente y a Dolores que me ayuda en la limpieza pesada una vez al mes. Mi presión está controlada, hago mi gimnasia 3 veces por semana y mi memoria está mejor que la tuya, Ricardo, que la semana pasada olvidaste el cumpleaños de tu propia hija». Ricardo se sonrojó, pero Mariana no se intimidó. Se sentó a mi lado en el banco, una intimidad que no habíamos establecido, y colocó su mano sobre la mía de una manera que pretendía ser reconfortante, pero parecía más una restricción. «Justamente, doña Concepción, es un desperdicio de dinero. ¿Cuánto le paga a esa Dolores? ¿Y al jardinero? Con su jubilación necesita economizar. Y pensando en los niños, Pedro ya está en el 3er año de secundaria, pronto irá a la universidad. Julia está pensando en estudiar medicina. ¿Y el pequeño Lucas? Bueno, él todavía tiene tiempo, pero sabemos que la educación cada vez es más cara. Esta casa podría ayudar mucho». Traducción. Esta casa vale dinero, y ellos querían ese dinero. Sentí un dolor en el corazón, no por la sugerencia en sí, que ya esperaba, sino por la rapidez con que vino. Eduardo aún estaba caliente en su sepultura, y Mariana ya hacía cálculos sobre cuánto podría rendirles mi propiedad. Fue entonces cuando sacó de su bolso un sobre ligeramente arrugado, el tipo de arrugado intencional que sugiere un documento guardado durante mucho tiempo, cuando en realidad yo sospechaba que había sido preparado apresuradamente. En realidad, Eduardo lo dejó todo preparado. Me pidió que guardara esto. Pensó que era mejor no comentarlo con usted para no preocuparla durante su tratamiento. Mi corazón dio un salto. Reconocí el papel timbrado de la notaría, pero no aquella firma temblorosa que supuestamente pertenecía a mi marido. Eduardo tenía una caligrafía distintiva, firme, con puntas angulares en las letras E y D, resultado de años enseñando ingeniería. Aquella firma en el documento no tenía ninguna de esas características. Yo, que corregí exámenes durante 40 años, sabría identificar su caligrafía incluso estando ciega. «Esto es una escritura de donación en vida, con usufructo vitalicio para usted», explicó como si estuviera hablando con una niña, señalando párrafos específicos con su uña perfectamente pintada de rojo. «Significa que la casa ya es nuestra, pero usted puede vivir aquí hasta... bueno, ya sabe, hasta que yo muriera». Era eso lo que no conseguía decir. La muerte de Eduardo había sido difícil. Un cáncer de páncreas diagnosticado en fase avanzada, 6 meses de deterioro progresivo, dolor creciente, despedidas diarias. Yo sabía que la muerte formaba parte de la vida, pero no estaba preparada para ser tratada como la siguiente en la fila, especialmente por alguien que debería ser familia.
Mis dedos temblaron al sostener el documento, pero no por el motivo que Mariana probablemente imaginó. No era miedo o tristeza, era indignación. Las fechas no coincidían. Eduardo supuestamente había firmado esto 3 meses atrás, cuando ya estaba en el hospital, apenas pudiendo sostener una cuchara. En aquella época, pasaba la mayor parte del tiempo sedado para controlar el dolor. La idea de que hubiera ido a la notaría o firmado algo así era absurda. Además, el testigo listado en el documento era un tal Jorge Méndez, nombre que nunca habíamos oído mencionar. Nuestros testigos en documentos siempre fueron amigos cercanos. Carlos, nuestro vecino de 2 décadas, o Elena, mi amiga de los tiempos de universidad. Mariana, eso no es posible. Eduardo y yo hicimos nuestro testamento juntos hace 5 años. La casa queda para Ricardo, sí, pero solo después de mi muerte, y con la condición de que nunca sea vendida. Esa era nuestra voluntad conjunta, documentada y registrada. Ah, aquel testamento antiguo. Agitó la mano en el aire como quien espanta una mosca inconveniente. Eduardo cambió de opinión. Quería garantizar el futuro de los nietos. Ya sabe cómo adoraba a los niños, cómo se preocupaba por los costos de la educación. Fue un último acto de amor, Concepción. Usar a los nietos como escudo moral e invocar el último acto de amor de Eduardo fue bajo, incluso para Mariana. Sentí náuseas, pero respiré profundo. Mis años de aula me enseñaron a no reaccionar impulsivamente, especialmente cuando los alumnos intentaban manipularme. Y Mariana, en aquel momento, no era más que una alumna intentando hacer trampa en el examen. Fue en ese momento cuando tomé mi primera microdecisión: no confrontarla inmediatamente. Algo en las matemáticas de aquella situación no cuadraba y necesitaba tiempo para calcular mis variables. Eduardo siempre decía que yo tenía mente de estratega y ahora necesitaba honrar ese elogio. En vez de acusar, respiré hondo y dije que estaba cansada, que necesitábamos hablar al día siguiente. Claro, doña Concepción. Mariana estuvo de acuerdo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Descanse. Mañana hablamos mejor. Estamos aquí para ayudar en lo que sea necesario. Se fueron, y me quedé sola con mis pensamientos y la certeza creciente de que estaba ante un intento de estafa. No solo una estafa financiera, sino un ataque a mi autonomía, a mi dignidad y a la memoria de Eduardo. Aquella noche, sola en la cama que ahora parecía demasiado grande, no conseguí dormir. La lluvia golpeaba las tejas con una persistencia casi acusatoria, como si el propio cielo estuviera indignado con lo que acababa de presenciar. Me levanté a las 3 de la madrugada, encendí la lámpara y saqué del fondo del cajón de la cómoda nuestra carpeta de documentos importantes, la carpeta azul que Eduardo organizaba meticulosamente, con separadores por asunto y etiquetas escritas a mano. Allí estaba el verdadero testamento, con firma reconocida y registrado en notaría. Comparé las firmas. La falsificación era burda para ojos entrenados. Eduardo nunca terminaría su O con un trazo ascendente. Nunca conectaría la D con la U de aquella manera. Sin embargo, para un juez desatento, tal vez fuera suficiente para crear una disputa legal larga y agotadora. Y a los 79 años, el tiempo era un lujo que no tenía en abundancia. Pasé el resto de la madrugada leyendo y releyendo los documentos, tomando notas, consultando el Código Civil online, agradeciendo mentalmente a Eduardo por haber insistido en que aprendiera a usar Internet. Es como conducir, Concepción, decía. A nuestra edad no podemos darnos el lujo de depender de otros para llevarnos a lugares. Cuando salió el sol, ya tenía un plan inicial. No sería una confrontación directa, que podría alienar a Ricardo aún más y generar una batalla legal agotadora. Sería un enfoque indirecto, basado en hechos, números y principalmente en la afirmación de mi autonomía. A la mañana siguiente llamé a Elena Vázquez, mi amiga de universidad y abogada jubilada. Nos conocíamos desde hacía más de 50 años, desde los tiempos de la licenciatura en la Universidad Complutense. Ella siguió derecho, mientras yo opté por matemáticas, pero mantuvimos una amistad sólida a través de las décadas. Elena era viuda desde hacía 12 años y había aprendido a reinventar su vida, algo que yo ahora necesitaba hacer. Elena, soy Concepción.
Necesitamos hablar. Es urgente. Concepción, ¿cómo estás? Pensé en llamar ayer, pero creí que necesitabas espacio. El funeral fue difícil. Lo fue, pero tengo otro problema ahora. ¿Podemos encontrarnos? Prefiero no hablar por teléfono. El tono de mi voz debió comunicar la gravedad de la situación, porque Elena, que normalmente estaba llena de preguntas, simplemente respondió: Café Sofía en 1 hora. Quedamos en un café en el centro de la ciudad, lejos de las miradas y oídos de Ricardo y Mariana. El Café Sofía era nuestro punto de encuentro desde hacía años. Un lugar acogedor con mesitas de hierro en la acera, bajo un toldo a rayas rojas y blancas. Llegué primero y pedí lo habitual: café con leche y un trozo de bizcocho de zanahoria. Necesitaba azúcar y cafeína para la conversación que vendría. Elena llegó puntualmente, como siempre. A sus 80 años, mantenía una elegancia discreta y una postura erguida que demostraba su personalidad, inquebrantable. Vestía un conjunto de pantalón y blazer azul marino, cabellos grises perfectamente peinados en un moño bajo, y los mismos pendientes de perlas que usaba desde que la conocí. Sus ojos, sin embargo, revelaban preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, sentándose frente a mí. Sin preámbulos, coloqué los 2 documentos sobre la mesa: el testamento original y la supuesta escritura de donación. Expliqué lo que había ocurrido el día anterior, la conversación con Mariana, las inconsistencias que había notado. Elena se puso sus gafas de lectura y examinó los papeles con la mirada crítica de quien pasó décadas analizando documentos legales. Su ceño se fruncía progresivamente mientras comparaba las firmas y las fechas. «Esto es claramente una falsificación, Concepción», afirmó Elena después de algunos minutos de análisis silencioso. «Las firmas ni siquiera son parecidas. Y esta fecha... Eduardo estaba internado, ¿no? Imposible que haya ido a una notaría». «Exactamente. Pero ¿cómo lo pruebo? ¿Y vale la pena entrar en esta pelea? Mariana es manipuladora, pero es la madre de mis nietos. Y Ricardo es débil, pero es mi hijo». Elena se quitó las gafas y me miró con aquella mirada penetrante que intimidaba a los adversarios en los tribunales. «Impugnar puede convertirse en una batalla familiar fea, y considerando tu edad...». «Mi edad no disminuye mis derechos», repliqué, sintiendo mi sangre hervir. La mención a mi edad como un factor limitante siempre me irritaba. «Tengo perfecta capacidad civil y no voy a ser manipulada». Elena sonrió y tomó mi mano por encima de la mesa. Sus dedos estaban más arrugados que los míos, con manchas de la edad más pronunciadas, pero aún transmitían fuerza. «Es exactamente por eso que voy a ayudarte. Esa indignación, esa claridad mental, es lo que necesitamos. ¿Conoces el artículo 657 del Código Civil? Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Como Eduardo falleció, si hay un testamento válido, prevalece sobre cualquier otro documento, especialmente uno forjado». Elena hizo una pausa, tomando un sorbo de su café antes de continuar. «Además, tenemos el artículo 1217, que determina que la escritura pública debe contener la fecha y el lugar de su realización. Si Eduardo estaba internado en esa fecha, podemos solicitar al hospital un certificado que lo compruebe. Eso invalidaría el documento inmediatamente». Asentí, sintiendo una punzada de esperanza. La ley estaba de mi lado, pero la ley, como Eduardo solía decir, muchas veces es como las matemáticas: correcta en teoría, compleja en la aplicación. Pero no era solo la cuestión legal lo que me molestaba, Elena. Era el precedente que se establecería si yo cedía. Mariana ya estaba organizando una pequeña reunión familiar el fin de semana siguiente, sin consultarme. «¿Pequeña de cuántos?», preguntó Elena, conociendo bien el historial de las pequeñas reuniones de Mariana. 15 personas en mi salón, usando mis toallas, durmiendo en las habitaciones de invitados, comiendo mi comida, y yo sería relegada a cocinera y mujer de la limpieza. «La familia no cobra», repetía constantemente, mientras inventaba excusas para no contribuir con nada. «Ni un paquete de café, ni un rollo de papel higiénico». Eso cuando hablábamos de fines de semana. Ahora, con Eduardo, ido, temo que intenten apropiarse de la casa permanentemente. Elena frunció los labios, pensativa. Terminó su café e hizo una señal al camarero, pidiendo otro. Entonces se inclinó sobre la mesa, hablando en tono más bajo,
como quien comparte una estrategia militar confidencial. Existe otra solución, sugirió mientras removía su café. Una que establece límites sin destruir tu relación con tu hijo y nietos. Te escucho. Elena explicó sobre el artículo 348 del Código Civil, que garantiza al propietario el derecho de usar, disfrutar y disponer de sus bienes, además de recuperarlos del poder de quien injustamente los posea o retenga. Tu casa es tu patrimonio, Concepción. Patrimonio no es solo valor financiero, sino el fruto de tu trabajo, la materialización de tu dignidad. El artículo 348 te da el derecho de determinar cómo será utilizada tu propiedad. Eso incluye establecer reglas, límites e incluso valor monetario por su uso. Hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con aquella chispa que yo reconocía de los tiempos de universidad, cuando tenía una idea particularmente ingeniosa. ¿Y si, en vez de prohibir las visitas o entrar en una batalla judicial agotadora, profesionalizaras la situación? ¿Profesionalizar? ¿Cómo? Transforma tu casa en un negocio oficial, una casa rural, un bed and breakfast, lo que sea, con NIF, reglamento, tabla de precios, todo dentro de la ley. Así, si Mariana quiere traer 15 personas, perfecto, pero tendrá que reservar las habitaciones con antelación y pagar las tarifas correspondientes. La idea era tan absurda que casi me río. Yo, a los 79 años, abriendo un negocio, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Era una solución elegante. Mantenía la casa como espacio familiar, pero establecía límites claros. No era una negación de la familia, sino una redefinición de lo que significa respeto familiar. No sé, Elena. Abrir una empresa da trabajo. Hay impuestos, burocracias. ¿Y crees que pelear en la justicia con tu nuera no daría trabajo? Además, como autónoma, la burocracia es mínima. Puedo ayudarte con eso. Y Carlos, tu vecino, ¿no trabaja con contabilidad? Estoy segura de que te ayudaría con la parte fiscal. Carlos era realmente un amigo cercano, un vecino de 2 décadas que había ayudado mucho durante la enfermedad de Eduardo. Jubilado de la agencia tributaria, ocasionalmente hacía consultoría contable para complementar sus ingresos. Más importante, era alguien en quien confiaba plenamente. Voy a pensarlo. Es una idea interesante. Piénsalo. Y mientras tanto, voy a analizar mejor ese documento falsificado para preparar una defensa, por si la necesitamos. Pero Concepción, recuerda, tu casa, tus reglas. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Volví a casa con la mente hirviendo de ideas. Durante décadas enseñé a alumnos a calcular ecuaciones, a encontrar el valor de variables desconocidas, a resolver problemas complejos paso a paso. Ahora necesitaba aplicar ese razonamiento a mi propia vida. Los días siguientes fueron de reflexión e investigación. Pasé horas en Internet leyendo sobre microemprendimiento, hospedaje domiciliario, reglas de Airbnb y similares. Descubrí que mi casa estaba en una zona mixta del plan urbanístico de la ciudad, permitiendo actividades comerciales de bajo impacto sin necesidad de cambio de zonificación. Hice cálculos, estimaciones, proyecciones. El miércoles llamé a Carlos y lo invité a un té. Expliqué la situación y la idea sugerida por Elena. Esperaba escepticismo, tal vez hasta un gentil intento de disuasión. En vez de eso, encontré entusiasmo. Concepción, esto es brillante. Tienes una casa maravillosa, en una ubicación privilegiada. Toledo es destino turístico durante todo el año. Con la experiencia que tienes recibiendo personas, ¿cuántos alumnos pasaron por tu casa para clases particulares a lo largo de los años? Sería un éxito. Carlos fue más allá, ofreciendo ayuda con el plan de negocios, registro como autónoma y contabilidad inicial. Prometió presentarme a un sobrino que trabajaba con marketing digital, para crear un sitio web simple y perfiles en las plataformas de reserva. Piensa en los números, Concepción, decía, animado. 5 habitaciones, tarifas a partir de 150 €. Incluso con un 50% de ocupación, ya sería un complemento significativo para tu jubilación. La semilla plantada por Elena floreció rápidamente, regada por el entusiasmo de Carlos y por mi propia indignación creciente.
La semana siguiente, cuando Mariana apareció con una lista de 18 personas que se quedarían en mi casa por solo 10 días durante las vacaciones de julio, tomé mi decisión. Tuve una idea para ayudar con los gastos. Comenté casualmente durante la cena que preparé para Ricardo, Mariana y los 3 nietos. Voy a transformar las habitaciones de invitados en alojamientos de pago. Ricardo se atragantó con el vino. ¿Cómo dices, mamá? Hospedaje, expliqué calmadamente, sirviendo más puré de patatas a Lucas, mi nieto más pequeño, que observaba la escena con curiosidad infantil. Ya he rellenado los formularios para darme de alta como autónoma. A partir de ahora, el acogedor de la abuela está oficialmente en funcionamiento. Mariana se rió, pero su rostro estaba tenso. Sus cejas perfectamente delineadas se unieron en una expresión que oscilaba entre incredulidad e irritación. «Doña Concepción, ¿esto es una broma? Usted no puede simplemente...» «Sí puedo», interrumpí, sintiendo una confianza que no experimentaba desde hacía años. Aquel mismo sentimiento de cuando entraba en un aula y sabía exactamente cómo conducir la materia, cómo mantener el control, cómo hacer que los alumnos entendieran hasta el concepto más complejo. Consulté a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento. La casa está en zona mixta, permitiendo actividad comercial de bajo impacto. Elena me ayudó con toda la documentación. Abrí mi tablet, otro regalo de Eduardo, que insistía en que me mantuviera actualizada tecnológicamente, y mostré la hoja de cálculo que había creado. Los números siempre fueron mi fuerte, y aquella tabla era una obra maestra de precisión y claridad. Había calculado costos, ingresos potenciales, punto de equilibrio, todo meticulosamente organizado en columnas coloridas. Como pueden ver, la tarifa de 180 € para la habitación estándar incluye desayuno, uso de la sala de estar hasta las 22 horas y una plaza en el garaje. La habitación principal con vista al jardín son 230 €. Lavandería es un servicio extra, 25 € por carga. Las comidas adicionales se cobran aparte. Almuerzo 45 €, cena 55 €. Pedro, mi nieto mayor, de 16 años, miraba de la tablet a mí con una expresión que mezclaba confusión y admiración. ¿La abuela se ha convertido en empresaria?, preguntó, con una casi sonrisa. Exactamente, querido. A los 79 años estoy comenzando mi primera empresa. Nunca es tarde, ¿verdad? Ricardo parecía confundido, alternando la mirada entre Mariana y yo, como si esperara que ella le dijera cómo reaccionar. Mamá, no necesitas esto. Si necesitas dinero... No se trata solo de dinero, hijo. Se trata de valoración, expliqué, manteniendo la voz calma y didáctica. ¿Sabes cuánto cuesta el mantenimiento de esta casa por mes? 3.250 €, incluyendo impuestos, agua, luz, internet, jardinería y limpieza. Sin contar los imprevistos, como cuando el tejado necesitó reparaciones el año pasado. Fueron 7.800. Abrí otra hoja de cálculo en la tablet, esta detallando los costos mensuales, con gráficos mostrando la distribución de gastos. La profesora en mí siempre supo que la visualización ayudaba en la comprensión. Mariana intentó interrumpir, su rostro cada vez más rojo, pero continué. Considerando que el mes pasado trajeron a los primos por 2 semanas, usando 4 habitaciones, eso daría un total de 10.080 € solo en alojamiento. Añadiendo las 84 comidas servidas y las 12 cargas de ropa lavadas, llegamos a aproximadamente 14.910 €. El silencio que siguió fue deliciosamente ensordecedor. Mariana parecía haber tragado un limón entero. Ricardo miraba el plato como si las respuestas del universo estuvieran escondidas entre los restos de pollo asado. Mis nietos tenían reacciones variadas. Pedro parecía impresionado. Julia, 14, estaba claramente incómoda, y el pequeño Lucas, 8, seguía comiendo alegremente, ajeno a la tensión. «Esto es absurdo», Mariana finalmente consiguió decir. «La familia no cobra a la familia. ¿Nunca has oído ese dicho?» «Lo he oído, sí. Así como también he oído que la familia no abusa de la familia. Pero parece que uno de esos dichos ha sido ignorado durante años». «Abuela», Pedro se manifestó, ¿eso significa que tendremos que pagar para visitarte? Su tono no era acusatorio, solo curioso.
De todos mis nietos, Pedro era el que más se parecía a Eduardo, no físicamente, sino en el temperamento inquisitivo, en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Claro que no, querido. Vosotros tres siempre seréis bienvenidos, sin costo alguno. Estoy hablando de grupos grandes, estancias prolongadas, uso excesivo de los recursos de la casa. Es una cuestión de respeto mutuo. ¿Respeto? Mariana prácticamente escupió la palabra. Respeto sería aceptar que la familia quiere ayudar, quiere estar presente en tu vida, especialmente ahora que estás viuda. La manipulación emocional era su especialidad, pero yo tenía décadas de experiencia lidiando con intentos de manipulación, de alumnos queriendo notas sin esfuerzo, de colegas buscando ventajas indebidas, de burócratas intentando imponer reglas sin sentido. No sería Mariana quien me haría retroceder. Ayudar es una cosa, Mariana. Ocupar es otra. Y en cuanto a estar presente en mi vida, vivís a 20 minutos de aquí, y en los últimos 5 años solo aparecisteis cuando necesitasteis algo, sea un lugar para hospedar amigos, sea para dejar a los niños cuando viajáis. Eso no es estar presente, es usar. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque trémula. Mamá, no es exactamente así. Nos preocupamos por ti. Solo pensamos que una casa de este tamaño es mucho para que la cuides sola. ¿Y la solución es ocuparla aún más, con más personas para que yo sirva? Interesante lógica, hijo. La tensión era palpable. Fue Pedro quien rompió el silencio nuevamente, con la sabiduría sorprendente que los adolescentes a veces demuestran. Yo creo que es justo. La abuela trabajó toda la vida. La casa es suya. Hace lo que quiera. Si otras personas van a usar mucho la casa, tiene sentido contribuir. Es como respeto, ¿sabes? Mariana lanzó a su hijo una mirada que podría congelar el infierno. No te metas en asuntos de adultos, Pedro. No se está metiendo. Está opinando sobre algo que le afecta. Y concuerdo con él. Es una cuestión de respeto. Puse mi mano sobre la de Pedro, sintiendo un inesperado aliado. Ahora, ¿quién quiere postre? Hice aquel flan de leche que adoráis. La táctica de cambiar de tema funcionó momentáneamente, pero el clima permaneció tenso durante el resto de la noche. Ricardo y Mariana salieron temprano, inventando una excusa sobre necesitar preparar algo para el día siguiente. Los niños, sin embargo, pidieron quedarse, algo que no ocurría desde hacía meses. Después de que Mariana y Ricardo se fueron, Pedro me ayudó con los platos mientras Julia y Lucas veían una película en la sala. Abuela, ¿esta historia de la casa rural va en serio?, preguntó Pedro, secando un plato. Sí, mi niño. ¿Por qué? ¿Crees que es una mala idea? Él pensó por un momento, pasando el paño sobre un vaso como si estuviera puliendo una idea en su mente. No, me parece genial. ¿Cómo? Valiente. Mi abuela, una empresaria. Sonrió, revelando el aparato dental que tanto le molestaba. Solo estoy preocupado por mi madre. Ella no va a aceptar esto fácilmente. Lo sé, pero a veces necesitamos establecer límites, incluso con quienes amamos. Especialmente con quienes amamos. Pedro asintió, con aquella expresión seria típica de adolescentes intentando parecer más maduros de lo que son. Solo quiero que sepas que, aunque tenga que pagar, seguiré viniendo a visitarte. Aquellas palabras simples trajeron lágrimas a mis ojos. Abracé a mi nieto, sintiendo que al menos una persona en aquella familia entendía lo que yo estaba intentando hacer. En la semana siguiente, instalé un cartel discreto pero elegante en la puerta. El acogedor de la abuela. Hospedaje familiar. Carlos y su sobrino Rodrigo me ayudaron a crear un sitio web simple, con fotos de las habitaciones, tabla de precios y un sistema de reservas online. Me registré en las principales plataformas de hospedaje, destacando la experiencia acogedora y familiar, el desayuno casero y la ubicación privilegiada. Mandé imprimir un reglamento interno enmarcado para cada habitación. Reglas de la casa: check-in, 14 horas a 20 horas. Check-out, hasta 11 horas. Silencio a partir de las 20 horas, áreas comunes, salón y terraza. Cocina de uso exclusivo de la propietaria. Daños al patrimonio serán cobrados. Reservas deben hacerse con 7 días de antelación, pago anticipado o a la llegada, efectivo, transferencia o tarjeta. Cancelaciones con menos de 48 horas.
No hay devolución. Carlos, siempre práctico, ayudó a instalar cerraduras electrónicas en las habitaciones, garantizando la privacidad y seguridad de los huéspedes. Y la tuya también, comentó, para que nadie entre en las habitaciones cuando no debería. Concepción, eres genial, dijo mientras fotografiaba las habitaciones para el sitio web. Esto va a protegerte y además puede convertirse en un negocio lucrativo. El proceso de transformación fue terapéutico. En vez de ahogarme en el luto, encontré propósito en cada detalle del nuevo negocio. Compré juegos nuevos de toallas y sábanas, etiquetados y separados por habitación. Organicé un stock de productos de limpieza y artículos para el desayuno. Creé fichas de registro, términos de responsabilidad, un libro de sugerencias. Invertí 4.850 euros en mejoras, incluyendo las cerraduras electrónicas y un software de gestión hotelera simple. Mi tercer objeto símbolo nació allí, un libro de registros encuadernado en cuero verde, donde comencé a anotar cada reserva, pago y observación. La noticia se extendió rápidamente. Recibí mensajes de antiguos colegas profesores, de exalumnos, de conocidos de la ciudad, variando de apoyo entusiasta a preocupación velada. ¿Estás segura, Concepción? ¿A tu edad? Algunos preguntaban. Pero con cada duda, mi determinación crecía. Las matemáticas de la situación eran claras. Valor atribuido, ICAS, respeto demostrado. Y yo estaba cansada de ser tratada como variable descartable en la ecuación familiar. El momento de la verdad llegó cuando Ricardo, Mariana y los 3 hijos aparecieron un viernes, con 4 maletas y sin aviso previo, como era costumbre. «Venimos a pasar el fin de semana», anunció Mariana, ya entrando como si la casa fuera suya. Traje aquella lasaña que a Ricardo le encanta. Estaba usando el tono falsamente dulce que adoptaba cuando quería algo, contrastando dramáticamente con el tono acusatorio de nuestra última conversación. Típico de ella, alternar entre extremos dependiendo de sus objetivos inmediatos. Respiré profundo y sonreí, ajustando mentalmente mi postura. Ya no era solo Concepción, la suegra, la madre, la abuela. Era Concepción Almendros, propietaria de El Acogedor de la Abuela, estableciendo sus términos. ¡Qué bien! Déjame mostrarte las habitaciones disponibles y explicarte las reglas de hospedaje. Tomé la carpeta de check-in que había preparado, conteniendo el reglamento, mapa de la casa, código Wi-Fi y recibo. ¿Hospedaje? Mamá, somos familia, protestó Ricardo, pareciendo genuinamente confundido. Sí, y la familia respeta, respondí calmadamente. Como familia, tenéis un 15% de descuento en las tarifas. ¿Os quedaréis en la habitación principal y en la habitación doble del segundo piso? Son 195,50 € y 153 € por noche, respectivamente. El rostro de Mariana se puso rojo, un tono casi púrpura que se extendió desde el cuello hasta las sienes. Sus ojos se estrecharon y sus manos se cerraron en puños. «¡Esto es ridículo! No vamos a pagar por quedarnos en la casa de la familia». Entonces, desafortunadamente, tenemos un impasse. Tengo otros huéspedes llegando mañana, así que realmente necesitaría saber si os vais a quedar o no. Era mentira, claro, pero funcionó. Se fueron en 20 minutos, con Ricardo lanzándome miradas dolidas y Mariana prometiendo que me arrepentiría. Los niños, especialmente los más pequeños, parecían confusos y decepcionados. Pedro, sin embargo, me dio un abrazo rápido y un guiño discreto de apoyo antes de salir. Cuando el coche desapareció en la esquina, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Volví a la terraza y me senté en el banco que Eduardo había hecho, observando el sol ponerse detrás de las montañas. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pregunté al viento. El silencio fue mi única respuesta, pero en el fondo sabía que sí. No se trataba de excluir a la familia, sino de redefinir los términos de la relación. Educadora que era, sabía que los límites no eran obstáculos, sino guías necesarias para un crecimiento saludable. En las semanas siguientes, la historia se extendió por la familia. Algunos se horrorizaron, otros lo encontraron gracioso. Mi hermana Teresa me llamó riendo. Finalmente alguien puso límites a esa aprovechada. Teresa siempre fue directa, sin filtros. 5 años menor que yo,
Viuda desde hacía más tiempo, tenía la independencia que yo ahora buscaba. ¿Recuerdas cuando apareció en mi cumpleaños con 8 personas sin avisar, esperando que alimentara a todos? Ojalá hubiera tenido tu coraje en aquella época. Tuve también mi primera huésped oficial, doña Augusta, una viuda de 75 años, que venía a Toledo a visitar a su hija, que vivía en un apartamento pequeño. Se quedó 4 días y fue una delicia de compañía, educada, respetuosa y con historias fascinantes sobre sus viajes por Sudamérica. Dejó la habitación impecable y una valoración de 5 estrellas en el sitio web. Este lugar es un hallazgo. Doña Concepción es una anfitriona atenta, el desayuno es divino y la ubicación es perfecta. Recomiendo especialmente para señoras que viajan solas. Aquella primera valoración positiva me dio la validación externa que no sabía que necesitaba. No era solo una idea loca de una viuda en crisis, era un servicio legítimo, valorado. Para mi sorpresa, una semana después recibí un email formal de Ricardo, solicitando reserva para él y los niños, sin Mariana, para el próximo fin de semana. El mensaje era corto y profesional, como si estuviera reservando en cualquier otro establecimiento. Había adjuntado comprobante de transferencia bancaria para la señal del 50%. Cuando llegaron, los niños estaban entusiasmados con la casa rural de la abuela. Lucas, el menor, encontró genial tener una llave propia de la habitación. Julia, siempre práctica, elogió la organización y las mejoras. Pedro, mi cómplice silencioso, solo sonrió y preguntó si necesitaba ayuda con algo. Ricardo parecía avergonzado inicialmente, evitando contacto visual durante el check-in, cuando expliqué las reglas de la casa como haría con cualquier huésped. Pero se relajó cuando percibió que nada había cambiado en nuestra relación. Solo establecimos límites claros. El sábado, mientras los niños jugaban videojuegos en la sala, respetando el límite de volumen establecido en las reglas, Ricardo se unió a mí en la cocina mientras preparaba la comida. ¿Necesitas ayuda, mamá? Siempre, hijo. ¿Puedes picar esas verduras? Trabajamos en silencio durante algunos minutos, solo el sonido del cuchillo contra la tabla y el agua hirviendo. ¿Está todo bien entre nosotros?, finalmente preguntó con voz baja. ¿Por qué no estaría? Esta historia de la casa rural, de cobrar por el alojamiento, parece que nos estás alejando. Dejé la cuchara de madera y me giré para mirarlo. Mi hijo, mi único hijo, parecía mayor que sus 48 años en aquel momento. No estoy alejando a nadie, Ricardo. Estoy estableciendo límites. Hay una gran diferencia. Pero cobrar a la propia familia... Hijo, piensa en tus alumnos. Ricardo daba clases particulares de matemáticas financieras los fines de semana, complementando sus ingresos. Si un alumno constantemente llegara tarde, no hiciera los deberes y esperara que dedicaras horas extras sin pago, ¿qué harías?, frunció el ceño. Probablemente establecería reglas claras y si no fueran seguidas, pediría al alumno que buscara otro profesor. Exactamente. No porque no te importara, sino porque tu tiempo y conocimiento tienen valor. El mismo principio se aplica aquí. Esta casa, la comodidad que ofrece, el trabajo que da mantenerla, todo eso tiene valor. Valor que debe ser reconocido y respetado. Continuó picando las verduras, más lentamente ahora, como si procesara cada palabra junto con cada movimiento del cuchillo. Mariana piensa que nos estás castigando porque ella intentó ayudar con aquel documento. Casi me río de la audacia. Transformar un intento de fraude en ayuda era típico de ella. Ricardo, ambos sabemos que aquel documento es falso. Tu padre nunca firmaría algo así, especialmente en las condiciones en que estaba en el hospital. No lo negó, lo que ya decía mucho. Solo quiero lo mejor para ti, mamá. No quiero que estés sola en esta casa enorme. Lo sé, hijo, y es por eso que ahora tengo huéspedes interesantes, nuevas amistades, un propósito renovado. No estoy sola, estoy independiente. Hay una gran diferencia. Al final del domingo, mientras tomábamos café en la terraza, Ricardo me sorprendió. Mamá, quiero pedirte disculpas. No me di cuenta de cómo estábamos siendo abusivos. Hijo, no estoy cobrando porque no os quiero. Estoy cobrando porque me quiero y respeto lo que construí. Tomó un sorbo de café, evitando mi mirada. Mariana está furiosa, confesó. Ella realmente creía que la casa sería suya después de que... Bueno, después de que yo muriera, completé sin rodeos.
Es bueno saber que tendrá que esperar un poco más, porque cuidar de este negocio me está dando años extra de vida. Reímos juntos, y algo en aquella risa me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, mi hijo estuviera finalmente encontrando su propia voz, separada del guión impuesto por Mariana. Lo que comenzó como una estrategia defensiva se transformó en un negocio real. En 6 meses, mi pequeña casa rural ganó reputación por su desayuno casero, ambiente acogedor y las historias de la profesora anfitriona, apodo que gané en las plataformas de reserva. La ocupación creció gradualmente. Primero, eran solo 1 o 2 habitaciones ocupadas los fines de semana. Después, comencé a recibir huéspedes durante la semana, principalmente ejecutivos que preferían el ambiente hogareño a hoteles estandarizados. Recibí huéspedes de toda España e incluso algunos extranjeros, una pareja de portugueses, una familia de argentinos, 3 amigas francesas. El beneficio neto mensual variaba entre 3.800 euros y 5.200 euros, dependiendo de la temporada. Descontando los costos e impuestos, opté por ser autónoma, siguiendo el consejo de Carlos. Todavía sobraba un valor significativo que me permitió no solo mantener la casa, sino hacer mejoras y guardar una reserva de emergencia. Invertí en colchones nuevos, televisores LED para las habitaciones y un sistema de calefacción solar que redujo significativamente la factura de luz. Pero la mayor ganancia fue inesperada. Una red de nuevos amigos. Ana y Jorge, una pareja de Barcelona que se hospedó para un festival de música, volvió 3 veces y trajo amigos. Doña Clelia, de 83 años, vino para un tratamiento médico y acabó extendiendo su estancia por 1 mes. Intercambiábamos recetas e historias todas las tardes. Profesor Matías, un historiador que investigaba la arquitectura imperial de Toledo, se convirtió en presencia regular, siempre trayendo libros interesantes y debates estimulantes. «Has creado más que una casa rural, Concepción», dijo Elena durante uno de nuestros cafés semanales. «Has creado una comunidad». El efecto sobre la familia fue como un dominó. Primero Ricardo, después mi sobrino Pablo, que pidió reserva para pasar la Nochevieja con su novia. Hasta mi hermano menor, Arnaldo, que solía aparecer sin avisar y quedarse semanas, ahora enviaba mensaje preguntando sobre disponibilidad y tarifas. «Tía, tu casa rural es la sensación de la familia», comentó mi sobrina Luisa durante una visita. «Todo el mundo comenta, algunos critican, pero todos respetan». Mariana resistió durante 8 meses, pero cuando sus parientes vinieron a visitar desde Galicia, no tuvo elección sino hacer una reserva formal. Su email era tan formal como un contrato internacional, sin una palabra personal. «Estimada señora Concepción Almendros, solicito reserva de 2 habitaciones dobles para el período del 1503 al 1803 para 4 adultos. Necesitamos estacionamiento para un vehículo. Atentamente, Mariana Silva Almendros». Respondí con la misma formalidad, enviando la confirmación, las reglas de la casa y la factura para pago anticipado, política estándar para todos los huéspedes. Cuando llegaron, Mariana apenas me miraba a los ojos. Hizo el check-in rápidamente, firmando los documentos con movimientos bruscos. Sus parientes, sin embargo, fueron adorables. Elogiaron la decoración, respetaron las reglas e incluso trajeron un vino como regalo. En la mañana de la partida, encontré a Mariana sola en la cocina. Los demás ya habían salido para colocar las maletas en el coche, y ella estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Parecía abatida, lo que era inusual para alguien tan cuidadosa con las apariencias. «¿Café?», ofrecí, indicando la cafetera que acababa de preparar. Asintió en silencio, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Serví 2 tazas y me senté a la mesa, indicando la silla frente a mí. Después de algunos sorbos, finalmente habló. «¿Por qué estás haciéndonos esto, Concepción?». Su voz no tenía la habitual arrogancia. Parecía genuinamente confundida, casi herida. «No estoy haciendo nada contra vosotros, Mariana. Estoy haciendo algo por mí. Pero cobrando a la familia, eso es frío». Aquella palabra, frío, me impactó de una manera inesperada. Durante décadas como profesora, fui ocasionalmente descrita como rigurosa, exigente o metódica,
pero nunca fría. Eduardo siempre decía que yo era la persona más cálida que conocía, solo con estándares claros de comportamiento aceptable, su manera cariñosa de reconocer mi baja tolerancia para tonterías. Me senté frente a ella, colocando mi taza cuidadosamente sobre el posavasos de ganchillo que mi madre había hecho hace décadas. ¿Sabes qué es frío, Mariana? Falsificar la firma de mi marido mientras su cuerpo aún estaba caliente. Intentar tomar mi casa mientras yo lloraba la mayor pérdida de mi vida. Eso sí es frío, glacial, diría yo. Sus ojos se agrandaron, y algo semejante al miedo pasó por su rostro. No sé de qué estás hablando. El documento falso en el velatorio. Por favor, no insultes mi inteligencia. Hubo un largo silencio, llenado solo por el tic-tac del reloj de la cocina y el canto distante de pájaros en el jardín. Mariana giraba la taza lentamente entre las manos, los ojos fijos en el líquido oscuro, como si pudiera leer su futuro allí. Finalmente susurró, tan bajo que casi no la oí. ¿Cómo lo supiste? Fui profesora durante 40 años. Reconozco una falsificación cuando la veo. La firma estaba mal, la fecha imposible, y el testigo inexistente. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que entiendas. No estoy vendiendo solo alojamiento, estoy vendiendo respeto. Y el respeto no tiene descuento para la familia. No respondió, solo terminó su café y salió sin mirar atrás. Pero algo había cambiado. En las visitas siguientes, que continuaron, pues al fin y al cabo los nietos querían ver a la abuela, era cortés, casi reverente. Palabras como por favor y gracias, antes raras en su vocabulario, se volvieron frecuentes. El documento falso nunca más fue mencionado, y el verdadero testamento permaneció seguro en la caja fuerte del banco, una garantía silenciosa de que la justicia prevalecería al final. Un año después de la inauguración de El acogedor de la abuela, celebramos con una pequeña fiesta en el jardín. Huéspedes frecuentes, vecinos, familiares, los que aceptaron las nuevas reglas, y amigos se reunieron bajo las luces de hada colgadas en las jacarandas. Elena estaba allí, levantando su copa, al artículo 348 y a la dignidad que no tiene precio. Carlos trajo un regalo especial, una placa de madera tallada para colocar al lado de la original en el banco del jardín. Mientras la primera decía, para cuando quieras sentarte y pensar, la nueva complementaba, y calcular tus tarifas. Mis nietos vinieron, pagando sus propias estancias. Insistieron a pesar de mi oferta de hospedarlos gratuitamente. Pedro, el mayor, ahora con 17 años, me abrazó fuerte. Abuela, eres mi ídolo. Cuando sea mayor, quiero ser fuerte como tú. Sus palabras me emocionaron más de lo que él podría imaginar. En una sociedad que muchas veces empuja a los mayores hacia los márgenes, ser vista como un modelo de fuerza por un adolescente era un regalo inestimable. El balance financiero del primer año fue sorprendente. Ingresos brutos de 78.450 euros, costos operativos de 40.230 euros, beneficio neto de 37.520 euros. Para una jubilada que antes se preocupaba por cada pequeño gasto, aquello era libertad. Libertad para reformar la casa cuando fuera necesario, para viajar ocasionalmente, para ayudar a los nietos cuando realmente lo necesitaran, por elección mía, no por imposición, y principalmente para vivir sin miedo al futuro. Hoy, 3 años después del funeral de Eduardo, hemos expandido. La casa vecina estaba en venta, una construcción menor, pero con potencial, perteneciente a una familia que se mudaba al extranjero. Con la ayuda de una pequeña financiación, que Carlos me ayudó a negociar, consiguiendo tasas preferenciales para emprendedores senior, como él lo llamó, transformamos El acogedor de la abuela en una casa rural con 10 habitaciones. Contraté a Dolores a tiempo completo y a su hijo Miguel para ayudar con el mantenimiento y el jardín. El negocio prospera, con ocupación media del 85% los fines de semana y 60% durante la semana. Tengo una página en Instagram, administrada por el sobrino de Carlos, ya que mi familiaridad con redes sociales aún es limitada, con más de 5.000 seguidores, muchos de ellos mujeres mayores de 50 años, inspiradas por mi historia de reinvención tardía. Ricardo se divorció de Mariana el año pasado. No habla mucho sobre el tema, pero durante una cena, después de una copa de vino de más, confesó: «Fue tu ejemplo, mamá.
Verte imponerte, defender tu espacio, me hizo darme cuenta de cuánto me había anulado todos estos años. Ahora me visita regularmente, siempre haciendo reserva con antelación e insistiendo en pagar. Es una cuestión de principios, dice, repitiendo mis propias palabras. Está saliendo con una bibliotecaria viuda, una mujer amable e inteligente que parece apreciarlo por lo que es, no por lo que puede ser manipulado a hacer. Mariana, sorprendentemente, no creó tantos problemas como esperábamos con el divorcio. Tal vez porque estaba centrada en su nueva relación con un empresario de Jaén. O tal vez, como Pedro sugirió, finalmente se dio cuenta de que ya no puede salirse con la suya con sus juegos de manipulación. Los niños se adaptaron bien a la nueva dinámica familiar. Pedro está en la universidad estudiando administración y ocasionalmente me pide consejos sobre estrategias de negocio. Julia, ahora con 17 años, sueña con ser médica y estudia en la mesa de la biblioteca que fue de Eduardo. Lucas, con 11 años, es el más frecuente de los nietos. Adora ayudar con los huéspedes y ya anunció que quiere heredar el negocio de la abuela algún día. A veces, sentada en aquel banco de madera al atardecer, giro mi alianza y pienso en Eduardo. No creerías lo que hice. Murmuro al cielo anaranjado. Transformé nuestra casa en un negocio y nuestra familia en clientes. ¿Y sabes qué más? Creo que él lo aprobaría. Después de todo, fue él quien me enseñó que el amor verdadero incluye respeto. Y el respeto, descubrí a los 79 años, a veces necesita un NIF para ser tomado en serio. Cuando cuento mi historia a nuevos huéspedes, y muchos preguntan cómo una señora de más de 80 años decidió abrir una casa rural, siempre enfatizo que no fue una decisión contra mi familia, sino a favor de mi dignidad. No fue un acto de rebeldía, sino de autodeterminación. Mi libro de registros, ahora en su tercer volumen, reposa a mi lado mientras escribo estas palabras. En él, no registro solo reservas y pagos, sino pequeñas victorias diarias. La primera vez que una valoración online mencionó que eligió mi casa rural específicamente por la anfitriona inspiradora. El día en que Pedro trajo a la novia y pidió 2 habitaciones separadas, respetando las reglas de la casa sin que yo necesitara recordárselo. El momento en que Ricardo dijo no a Mariana por primera vez, por teléfono, delante de mí. Este libro se ha convertido en mi nuevo objeto símbolo, la prueba tangible de que nunca es tarde para establecer límites y cobrar el precio justo por tu espacio en el mundo, porque la familia que respeta no abusa, y el afecto genuino nunca viene con la expectativa de explotación gratuita. Si estás leyendo esto y te identificaste con mi historia, debes saber, tu tiempo, tu espacio y tu paz tienen valor, y tienes todo el derecho de emitir la factura. Concepción. Almendros, 82 años, propietaria de El acogedor de la abuela, exprofesora de matemáticas, viuda, madre, abuela, y por encima de todo, mujer que aprendió que el amor propio también puede tener NIF.